Buenas tardes, pues agradecemos mucho el espacio para poderte venir a entrevistar. Tenemos acá una guía de entrevista, ¿verdad? En la que pues, te haremos unas preguntas y nos podrás apoyar con las respuestas. Primero dice el nombre de pila y el nombre de perfecto. Bueno, mi nombre de pila es Ángel David Álvarez y mi nombre de rey feo es Xibalbá. ¿Qué representa un rey feo para la huelga de Dolores? Bueno, pues creo que es bastante importante mencionar que el rey feo para la huelga de Dolores representa a ese personaje político que alza la voz, ese personaje que está al día del contexto nacional, del contexto histórico y que tiene que convertir como todas esas dolencias del pueblo, digamos, en un discurso que lleve sátira, que lleve jocosidad y que al mismo tiempo lleve denuncia para que pueda llegar a los barrios, a la gente, al sector popular del país, que es el que asiste al final de la huelga de Dolores. Esta pregunta, ¿qué aspectos cambiaría para la elección del rey feo? Para la elección del rey feo, pues bueno, me parece que hoy en día la elección es bastante justa. La elección se da en las rondas que sean necesarias con los participantes que al final tienen los requisitos del jurado. Creo que tal vez lo único que cambiaría sería un poco más de intervención del público, para que el público también tenga ese peso para poder decidir quién va a ser el rey feo y que el público pueda decir, ok, queremos a este o queremos a este otro, ¿verdad? Pero creo que hasta el día de hoy la elección es bastante justa, se hacen las rondas que sean necesarias, incluso en la segunda ronda se mide la capacidad de improvisación, o por lo menos en mi caso, por medio de una ruleta con un tema al azar. Entonces ahí ya cada quien se mata con su propia mano, dirían, en buen chapín. Pero creo que sí, lo único que tal vez le daría un toque más emocionante sería eso, de que la gente pudiera al final pues decidir quién va a ser el rey. ¿Y en cuántas rondas participaste para poder llegar al número? En la elección en la que yo tuve pues, la fortuna de ganar, hicimos 2 rondas. Una primera ronda general con todos los participantes, a la segunda ronda pasamos 2. Pasó un compañero de Shell, que su nombre es Jacinto Canek, un excelente rey feo también, muy bueno, y pasé yo, y pues ya en la sesión de improvisación pues, ya yo pude coronarme. Excelente. ¿De qué manera un rey feo contribuye a la divulgación de la huelga de Dolores? Bueno, creo que al final la figura es bastante importante, ¿no? El hecho de poder decir que uno es quien lleva la voz, que uno va a ser escuchado, que todos los participantes de la huelga de Dolores llevan una denuncia, que todos los participantes de la huelga de Dolores llevan una temática, una carroza, algo que quieren decir, pero que al final la gente siempre está como muy pendiente de los reyes feos, ¿no? La gente siempre está esperando el discurso, está esperando qué tienen para decir los estudiantes, y eso se ve como manifestado en la voz del rey feo. Entonces creo que la divulgación de la huelga de Dolores desde la semana antes que se escoge a quién va a ser la majestad en el desfile, pues creo que es bastante importante porque la gente está pendiente, la gente asiste al rifeato, la gente está como esperando a ver quién va a ser el patojo que va a decir las cosas ahora. Muy bien. ¿Cómo percibe la evolución de la huelga de Dolores en las nuevas generaciones? Bueno, creo que históricamente podemos hablar de la huelga de Dolores como ese movimiento que le dio vida al movimiento estudiantil como tal, digamos, porque los primeros movimientos estudiantiles nacen de la huelga de Dolores de hace ya 121 años. Podemos hablar que la huelga de Dolores es incluso más longeva que la mismísima AEU, y me atrevo a decir que en el imaginario de esos huelgueros fue que se visualizó tener una asociación de estudiantes para poder llevar a cabo el movimiento estudiantil. Es cierto que la huelga ha traído históricamente muchos cambios, ha traído muchas etapas, y creo que actualmente en la etapa que estamos pues nosotros tenemos la capacidad, si bien de que aún hay muchas cosas mal en el país, por lo menos no tenemos encima el peso de la represión que muchos compañeros tuvieron en su tiempo, ¿verdad? El peso de los asesinatos, las muertes, los secuestros. Creo que es bastante importante y es una cuestión que deberíamos aprovechar para poder llevar esas denuncias que el pueblo tiene
pero también creo que es importante mencionar que el estudiante tiene que dejar de ser apático, que el estudiante de las nuevas generaciones pues tiene una mentalidad un poco tecnócrata a veces, de yo quiero venir, estudiar, graduarme, me voy y hago plata. Entonces creo que la huelga de valores al final sigue siendo como esa ilusión de muchos estudiantes de primer ingreso, y son ellos al final los que nutren la huelga porque pues vienen, aprenden, tocan historia, se forman, hacen conciencia, y creo que sería como mucho mejor que todos estos estudiantes que ya llevamos un par de años en la universidad pues ayudáramos a formar de forma más, no sé, pulida, digamos así, a las nuevas generaciones que vienen para mantener ese amor por la huelga. ¿Cuál fue el legado que deja su trayectoria como Rey Feo? El legado que deja mi trayectoria como Rey Feo. Bueno, pues, no sé, hablar de un legado creo que se me hace un poco narcisista de mi parte, pero creo que sí es importante mencionar que al menos en lo personal creo que estuve presente en donde debía haber estado como Rey Feo y como estudiante, y creo que lo más bonito que me queda, o creo que lo más bonito que dejo, es la satisfacción con mi familia. Yo comentaba hace poco que cuando yo tenía 9 años, pues yo fui criado en una familia de gente huelguera. Entonces mi mamá me llevaba desde pequeño a ver el desfile, y en un desfile cuando yo tenía 9 años le prometí que un día iba a ser Rey Feo universitario, promesa pues que se cumplió este año, y creo que al final eso es lo más importante que puedo dejar, ¿no? Esa satisfacción, ver como la alegría y los brincos de este pueblo de mi mamá ese día, y el mensaje, ¿no? El mensaje de los compañeros, dejar discursos con verdadera denuncia, tal vez a veces un poco reprimidos en la cuestión satírica y en la cuestión jocosa, pero era necesario muchas veces también decir las cosas crudas y como debían decirse. Entonces creo que eso es lo más importante que puedo, en mi opinión, haber dejado. Desde su punto de vista, como Rey Feo, ¿considera que puede contribuir para que el sentido de la huelga no se tergiverse? Sí, creo que al final es una obligación tener siempre presente cuáles son las líneas de la huelga de valores desde sus inicios. Creo que mucha gente muchas veces pues ha confundido la huelga de valores con un movimiento hasta cierto punto clase mediero pacifista, cosa que sabemos que no es así. Volviendo a la cuestión histórica, creo que desde la idea de la huelga de valores que tenían los liberales en 1898, pues es bastante importante mencionar que la huelga de valores siempre ha tenido ese sentido anárquico y ese sentido beligerante, digamos, ese sentido de decir las cosas como son, y a quien no le guste, pues acá estamos parados, párense ustedes del otro lado y vemos qué pasa, ¿no? Entonces creo que sí es importante mantener esa cuestión beligerante, pero saber en qué sintonía va orientada la rebeldía del estudiante. Creo que sí es importante saber que el enemigo está ahí afuera y que el enemigo no está aquí adentro, de forma, pues, hablando en el sector estudiantil, porque también tenemos autoridades aquí adentro y situaciones que nos afectan como estudiantes, pero creo que sí, eso es lo más importante, ¿no? El Rey Feo tiene que ser ese pegamento, ¿no? Ese pegamento entre cada uno de los sectores huelgueros para poder salir juntos como hemos salido hasta ahora. Creo que últimamente pues hemos tenido huelgas bastante tranquilas, sin incidentes, y creo que eso es bastante importante, ¿no? Tener presente que también es cierto, somos un movimiento que tiene esa beligerancia, pero que tampoco somos salvajes o algo por el estilo, ¿no? Entonces creo que sí es importante la figura del Rey Feo para mantener esa línea que la huelga ha tenido ya más de 100 años. El haber sido Rey Feo le permitió tener voz y voto en relación a la asociación de estudiantes de Nareo. No. ¿O de la facultad? Tampoco. Pues hay que entender como una cuestión muy contemporánea de los movimientos, ¿no?
teníamos una AEU que no simpatizaba con la huelga de valores y por ende pues el acercamiento no se pudo dar, cosa que al final, en mi opinión personal, creo que es importante mencionar que no importa el secretariado que esté en AEU, al final el poder no tiene el estudiante y el estudiante tiene su autonomía para tomar sus decisiones y hacer lo que él crea conveniente, cosa que quedó completamente comprobada con el movimiento estudiantil de agronomía, por ejemplo, que aún sin AEU, pues ellos comandaron muchas veces muchas de las luchas de los últimos 2 años que se han venido dando en el país. Y creo que es también importante mencionar que esta temática es de 2 vías, ¿no? Hay una vía diplomática y burocrática, pero también hay una vía huelguera que al final no debería ser una contraposición total, pero que ya sea por intereses o por berrinches, diría yo, pues se ha venido dando de una manera diferente. Y la verdad es que no tuve acercamiento con la Asociación de Estudiantes Universitarios, con el secretariado, porque al final según estatutos todos somos miembros de la asociación y no pueden negarnos eso, pero con el secretariado no tuve nunca acercamiento. Y con el secretariado de la Asociación de Estudiantes de Agronomía, pues al final son mis compañeros y los veo acá todos los días, pero no es como que la figura del Rey Feo se intrometa, digamos, en esas cuestiones diplomáticas y burocráticas de la asociación. Como Rey Feo, ¿qué mensaje le puede dar ahora que ha pasado el tiempo, ¿verdad? Y se ha desarrollado profesionalmente al pueblo sancarlista referente a la huelga de dolores? Bueno, pues creo que es importante, y en palabras de el Rey Feo Universitario de 1988, Maclovio Trompadule, es importante hacer la mención y decir, no podemos ser incendiarios de estudiantes ni bomberos de profesionales. Creo que es bastante importante mencionar eso. Tenemos que tener siempre presente que esos años de lucha que tuvimos como estudiantes, esos años de huelga, esos años de decir las cosas, no pueden cambiar por una situación laboral o por una situación profesional o por intereses incluso dentro de los mismos colegios profesionales, etc. Creo que sí es importante hacer el llamado a todo ese sector que tuvo como esas vivencias, poder ayudar a los huelgueros de hoy en día a hacer ese relevo generacional, que al final el conflicto armado y la persecución se trató de eso, ¿no? De cortar ese relevo generacional, de que todos los intelectuales del siglo pasado no pudieran transmitir sus conocimientos y sus vivencias a los nuevos patojos para poder callar la universidad. Tuvimos la fortuna de que algunos pues, no fueron víctimas, al menos con sus vidas, de la represión, y pues se exiliaron o ya sea cualquier otra situación que tuvieron, y hoy en día pues han estado apoyando, pero creo que sí, el llamado para el sector profesional sería ese, que pueda involucrarse, que pueda bien respetar la autonomía de los estudiantes y entender su papel como profesionales dentro de los movimientos, pero que también puedan aportar sus conocimientos, aportar su apoyo y sobre todo que pues, sigan teniendo las ideas que tenían cuando eran estudiantes, ¿no? Que al final creo que en esos años eran mucho más marcadas las ideas rojas y de tendencia a la izquierda en la universidad. Y creo que sí, eso es lo que necesitamos ahora, ¿no? Volver a formar políticamente a la nueva generación para que lo que mencionaba hace rato de que ese estudiante apático que solo quiere graduarse entienda que estudiar en la Universidad de San Carlos representa mucho más que eso. ¿Qué anécdota relevante nos puede contar que no haya sido publicada en ningún medio? Anécdota relevante que no haya sido publicada en ningún medio. No sé si podríamos ampliar un poco más la pregunta. Algo que te haya pasado, que hayas sabido de la huelga, que no haya sido publicado en ningún medio. Bueno, creo que una de las cosas más graciosas que me pudo haber pasado es con unos amigos de otra unidad académica, que pues después de la lección estábamos tomándonos un par de espirituosas y
cuando uno gana la elección del Rey Feo, creo que uno pues, se siente el MVP, ¿no? Se siente el Capitán América mezclado con Iron Man y nadie lo baja a uno de su nube, ¿no? Y resulta que con lo primero que me topo es con una frase, no sé si tenemos problemas con el lenguaje. Al contrario, este es parte de nuestro folclore sancarlista. Dale, esto es parte del folclore, expresarlo como querrás. Entonces, pues como le decía, uno se siente como esa figura, como esa importancia, y resulta que se toma uno con los amigos y en lugar de dar una felicitación, un abrazo, lo primero que le dicen es, si te creces, te vamos a pelear. Y es como, lo bajan a uno completamente, pero creo que al final eso es importante dentro del movimiento huelguero, porque nos hace entender que nadie está por sobre nadie, ¿no? Que todos estamos a la par de todos, y creo que eso es lo que ha ayudado a que la huelga se haya mantenido ya por tantos años, y creo que sería la anécdota más graciosa que me ha pasado ostentando la corona. Y la verdad hoy en día me da bastante risa, en el ratito también nos dio bastante risa y todo, pero sí fue lo más gracioso que me pudo haber pasado, de lo que pues tal vez no se tenía conocimiento. Sí, muy bien. Aprovecharlo, Sí, por favor, hay que aprovechar. Así como con tus compañeros, los que convivís, la convivencia más cercana. Ellos te dirán, mira, te puedo dar esta idea, mira qué te parece si mencionas esto. Siempre te llenan ideas, cómo es que venís y decís cuando te toca pasar, vos solo vos sos quien pensás qué vas a decir, o tomás un poco de cada uno de los comentarios o las aportaciones que te da cada una de las personas que conviven con vos. Bueno, creo que sí es bastante importante como tener en cuenta los aportes de los compañeros, porque al final pues uno no es la persona más cabrona del mundo, y hay mucha gente que tal vez tiene esa tendencia a tomar el contexto y las noticias nacionales y darles ese toque. Ajá. Pero que al final el problema es como llevarlo a un escenario, y uno tiene la facilidad de llevarlo al escenario. Entonces creo que sí es pues lo primero que yo hago es estar informándome constantemente respecto a qué está ocurriendo o qué no está ocurriendo dentro de la universidad o del país. Y segundo, sí tomar bastante en cuenta los consejos de los compañeros, las noticias que me envían, los chistes que salen en pláticas o cuestiones como esas, porque al final pues creo que de eso se trata el personaje de Rey Feo. No es una persona bromeando con el resto de sus compañeros, solo que con un poco de metros de altura por el escenario y ya va. Y creo que sí, varias cuestiones jocosas me han salido como en pláticas con compañeros, pues molestándolos o algo así. Y sí, son bastante importantes los aportes de la gente, los consejos, la ayuda que le pueden dar a uno, y creo que al final eso es lo que ayuda como a que el discurso no sea el mismo, a irlo innovando y a irlo implementando todos los días, ¿no? ¿Qué significa Xibalbá? ¿O qué Xibalbá? Bueno, el nombre yo lo utilizo porque el primer libro que leí, ya como lectura pues, mía, por elección, fue el Popol Vuh, y fue mucho por influencia de mi familia. Entonces recuerdo que me llamó mucho la figura del Xibalbá, que es como el inframundo para los mayas en su cosmovisión, y pues de ahí sale el nombre. De ahí sale el nombre Xibalbá, para pues tener como presente eso. Es como una mezcla de muchas cosas, ¿no? El personaje básicamente es un estudiante nerd, un personaje muy nuevo y un poco complicado de formar, la verdad, por el mismo contexto de pues cómo los compañeros tienen a recibir los personajes, ¿no? Pero creo que sí, quise dar como la intención de esa idea del estudiante, que puede ser un estudiante aplicado y un estudiante huelguero, y que puede fusionar las dos, pero también reconocer que en la universidad la mayoría de promedios altísimos que tenemos vienen de personas que pertenecen a comunidades indígenas o a pueblos indígenas. Entonces creo que sí es bastante importante mencionar eso, porque al final pues son cosas que no se dicen como tienen que mencionarse, y tenemos ese imaginario de decir, ok, los pueblos indígenas pues
no vienen a la universidad o están dispersos en el país, etcétera, etcétera, cuando no, al final ellos son Guatemala, ¿no? Y nosotros, pues, los mestizos, pues somos los rezagados, por así decirlo, aquí en la capital. Y creo que quise darle como esos toques, ¿no? Que llevara un toque de toda nuestra cultura, de nuestra gente, por así decirlo, y que también mezclara la idea del estudiante que puede llevar a cabo sus actividades huelgueras, sus actividades académicas, y que mantiene su identidad, por sobre todo. Esa era la idea principal y así es como nace el personaje de Shiva, ¿no? Muchísimas gracias. Agradecemos de verdad la manera en que nos estás recibiendo, la apertura, ¿verdad? Podemos compartir bastante de tus anécdotas, de la manera en que nos compartes pues lo que te motivó a hacer Reiteo, ¿verdad? Pues de parte de nosotros, muchísimas gracias por la atención. Sí, es muy interesante porque a veces uno solo dice, o sea, es re feo, o sea, es belleza, pero todo lo que conlleva, ¿va? Estás mencionando, o sea, coordinarse, el tema académico, el tema de desarrollarse como re feo, ¿no? Todas esas cosas son las que uno no ve o no sabe, y por eso esta serie de preguntas para poderlo transmitir, ¿verdad? Y que no solo sea el enfoque lo que uno conoce, sino que ir más allá, ¿verdad? Entonces sí, estamos muy agradecidos con tu persona y muchísimas gracias. ¿No? Gracias a ustedes. En agradecimiento te traemos este souvenir. Muchas Espero gracias. que esperamos sea de agrado. Es con mucho cariño. Muchísimas gracias, de verdad. Al lado les dan plaqueta o algo así cuando Sí, los programan. es una sátira a la Orden del Quetzal, solo que se llama la Orden de Hecho Patas Planas. Entonces es una plaqueta a la hora de la coronación que nos entregan a los pesos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahí estamos.